Hay temas que todos quieren opinar y quieren enfrentarlo, pero hay muchos que todavía no se deciden. Hoy vamos a hablar de la homosexualidad. Es una cultura que están haciendo, es un debate que está ahí, pero que nadie quiere enfrentar. Bueno, hoy vamos a debatir con profesionales y también con la opinión de muchos de los que estamos en este panel y por lo tanto usted también lo puede hacer a través de sus comentarios. La homosexualidad. ¿La iglesia se cancela frente a este tema o lo enfrenta? Bueno, es el debate que tenemos hoy en Fuego Cruzado. Bien, tenemos acá a Silvana, Camila, también psicóloga, y a Cristian, que están junto a nosotros para que partamos de inmediato, chiquillos. ¿Qué les parece? Y bueno, partiendo contigo, Camila, que tú eres psicóloga, ¿la homosexualidad se nace o se hace? Es interesante la pregunta. Pero hay estudios que nos dicen que la homosexualidad viene determinada desde el vientre. Desde el vientre. Desde el vientre. Wow. Uh-huh. Y que más que se haga, esto va a ser determinante en la vida adulta. Uh-huh. En la vida adulta donde haya una madurez cerebral, donde la persona ya tenga el derecho de elegir hacia dónde va su orientación sexual. O sea, podríamos decir que ese grito que hace la cultura, nacemos así, es un tanto verdad entonces científicamente. Hay estudios que han demostrado que estructuralmente el cerebro tendría ciertas inclinaciones hacia la homosexualidad, uh-huh, hacia las personas con orientación sexual distintas a la heterosexual. O sea, sí podría venir determinada desde el vientre. ¿Y para ti, Cristian? Es un tema muy actual, aunque la homosexualidad ha sido parte de la historia de la humanidad. Pero hoy día, como tenemos más comunicación, como tenemos más interrelación, globalización, podemos hablar más, hay más subculturas, se debate más, etcétera. Es difícil, si uno ve desde la cosmovisión cristiana, entendemos más que por un tema de sexualidad, en un tema de plan, un plan desde cómo ve el cristianismo, un plan divino, la interrelación, cómo se complementan las personas. Entonces no es un tema solo físico, sino también mental, psicológico, social, y que tiene un plan detrás. Y bajo eso uno podría rápidamente deducir y decir, bueno, el plan de Dios es que hay un hombre y una mujer, que haya procreación, que haya una cúpula para la sociedad, etcétera, etcétera. Pero la realidad, en los hechos, nos dice que es un tema complejo, claro, donde hay personas involucradas con dolores reales, emociones reales y culturas que se resisten a eso y que hacen que esto llegue a extremos de, por ejemplo, hasta casi el exterminio físico de personas. Entonces, cuando me pongo en esa situación, independiente de lo que yo diga desde el punto de vista cristiano, creo que tenemos que ir más al fondo y hablar de personas. Yo tengo una idea interesante, más allá de solo la homosexualidad. Ajá. Dios tiene un plan con la humanidad y ese plan Él lo va a ejecutar. Pero también nos ha dado una libertad de poder vivir como queramos. Si Dios quisiera borrarnos del plano por cada hecho malo que dentro de sus parámetros nosotros hagamos, entonces estaríamos todos exterminados. Entonces, porque el ser humano, ahí yo me pongo en ese punto, porque nosotros los seres humanos debemos atacar o forzar a alguien a hacer lo que nosotros pensamos que debe hacer. Bueno, y en ese sentido, no perdóname, Cristian, para darle la bienvenida también a Silvana, ¿es pecado o es una identidad válida, Silvana Bardini? Yo creo que todo va, de verdad que esto no es una elección simple, la homosexualidad es algo que se define. Yo creo que aquí con Camila como psicóloga, yo creo que también parte por un tema de educación, porque esto... Camila nos decía, muchas veces sale por una parte biológica, ¿cierto? O es genética. Entonces yo creo que, como Cristian también decía, la palabra de Dios nos enseña y nos guía. Por lo tanto, esto también es una educación que apenas uno nace, ¿cierto? Uno tiene que comenzar a entender y a entregarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro entorno, de lo que la palabra de Dios dice. ¿Eso es importante, Camila, la educación sobre la sexualidad desde pequeño? Yo creo que los padres son determinantes también en la vida de las personas, de cada niño, en cuanto a valores, en cuanto a crianza, estilos de crianza. Yo creo que es importante que los que somos cristianos, los que creemos en Dios,
mostremos desde una base, desde cuando son niños, enseñarles la palabra de Dios. Si bien es algo que aún hay estudios y se está demostrando que existe desde el vientre, que pudiesen venir con esta diversidad sexual, debemos enseñarle la palabra del Señor desde que son pequeños. Pero Cristian, ahí, por ejemplo, lo que me dice acá Camila, ¿qué pasa ahora con los pastores que están introduciendo en su iglesia este tipo de personas que vienen con este trauma, identidad desconocida para algunos, pero que vienen con esta realidad de la sociedad? Yo creo que uno de los problemas más grandes que ha tenido la iglesia, yo creo desde el, no sé, el 1200, 1500, edad media después, ha sido un problema moral. Un tema, Sí. tenemos un serio Más problema con la moralista, moralidad en vez de el plan divino, ¿ya? Entonces, enseñamos mucho acerca de lo bueno, lo malo, Si es pero pecado, no es enseñamos pecado. muy poco acerca de quién es Dios. Hay que recordar que el pecado no se trata de hacer un checklist de cosas buenas, se trata en el fondo de ir contra el carácter de Dios mismo. Entonces es más fácil entender lo que es correcto, incorrecto, positivo, negativo, entre comillas, si lo puedo llamar así, si conocemos a Dios. La iglesia no está concentrada en enseñar a Dios, sino más bien en decir, esto no se hace bien, no se hace mal. Entonces, tenemos a mucha gente preguntándonos, ¿es bueno o malo tomar? ¿Es malo o bueno bailar? ¿Es malo o bueno fumar? Y empieza el relativismo que hace que algunos se pongan del lado de la moral y somos más buenos. Claro. Y están los que están del otro lado y ustedes son más malos. Entonces creo que hay Y un se transforma en problema. rechazo ahí, pues. ¿Y qué pasa con algunos pastores o líderes? Se tratan de poner, desde mi punto de vista, correctamente del lado del que sufre, pero es permeable y tampoco enseña, simplemente abraza sin enseñar. Yo creo que la iglesia debe abrazar, es nuestro rol. O sea, debe incluir entonces a las personas Absolutamente. que... Y generalmente no lo Absolutamente. O sea, hacen. imagínate, pero acá en Chile, Absolutamente. ponte tú, Cristian, en una iglesia, ¿cómo lo tomaría ahora? Mal. Claro, mal, pues. Y Si el dicen, rechazo. ya, acá en nuestra iglesia vamos a aceptar a los homosexuales, o sea, tienen la libertad de Bienvenida venir a la hermana y- Carolina. Claro, exacto. O Es que bienven- obvio. ¿Cómo Sí, lo llamo? no, de todas Carlos, maneras. Carolina. Pero lo que pasa es que ahí la iglesia se transforma también en el rechazo, porque muchas veces cuando llega estas personas con esta condición, ¿cierto? La condición que ellos pueden estar viviendo, de repente nosotros como cristianos los rechazamos, no los aceptamos, incluso no les damos el abrazo que necesitan, tomamos como distancia, no somos capaces de hacerlo. Hay muchos testimonios en la iglesia acá en Chile de que sí hay gente que se ha sanado de esta condición distinta. Qué Mira, buena yo me palabra. recuerdo en una ocasión, bueno, hace muchos años atrás, yo creo que 20, 25 años atrás, precisamente con un joven que, hijo del pastor, no vamos a decir el nombre ni nada, pero sí les voy a contar la historia, de que este joven, bueno, según él, nació así. Ajá. Pero ¿qué hacía la iglesia? No, están endemoniados. Claro. Entonces hacían liberaciones con el joven y claro, el joven saltaba, gritaba y finalmente se casó. Pero fue fracaso total y absoluto su matrimonio porque finalmente, me imagino, fue más fuerte todo lo que él sentía y terminó no estando en la iglesia, destruyendo a una familia porque la mujer hasta el día de hoy tiene secuelas de haber tenido a su marido y de pronto se ve que está con otra persona que no es una mujer, sino que es un hombre. ¿Te fijas? Entonces... Este joven hasta el día de hoy no está en la iglesia. La liberación que hicieron sus padres, diáconos, me imagino, no sé qué efectividad tuvo. Fuerte igual. Fuerte, pues. Entonces, y la razón es que todavía está en esa vivencia, digamos, de la homosexualidad. Es un tema que hay que enfrentarlo. Sí, yo creo que hoy día es importante que las iglesias se vayan abriendo hacia la inclusividad, justamente para que no pase eso. Porque ¿qué conseguimos con llevar a esta persona y tratar de casi hacer terapia conversiva? No funciona. No. Alejamos a la persona de la iglesia. Entonces, Así es. ¿qué pasa si hoy día las iglesias se abren a ser más inclusivas? A ser tratados con... Entender que son distintos, que somos yo creo diferentes. que pasa que Es nosotros, difícil igual. puedo decir, yo tengo una mirada acerca de, por ejemplo, el pecado, y el pecado es no es otra cosa que desobedecer o no apuntar al plan perfecto de Dios, a su carácter. Entonces, a veces nosotros nivelamos el pecado.
decimos, los pecados ¿Esto es bueno o esto es sexuales malo? son más malos que el otros. orgullo. Que otros. Que la el mentira. orgullo, que la mentira. Claro, tendremos como a clasificar los pecados. Que la manipulación, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Imagínate lo malo que puede ser llegar a ser la manipulación, que ni siquiera Dios es manipulador. Es atrayente. O creer. Jesús decía, síganme. Oh, perdón. Claro. Y ya. Entonces, les voy a mostrar la forma de... Creo que a la iglesia hace falta un poco más de eso. Más de... No es el adentro o afuera, es el sígueme. Te voy a enseñar, te voy a modelar cuál es el modelo de Dios. No te voy a imponer el modelo de Dios, te voy a modelar quién es Dios. Claro, o también el trasfondo que tiene cada persona en esta situación. Por ejemplo, yo cuando estábamos conversando hace un rato, les contaba que tengo varios testimonios dentro de lo que es mi trabajo en la radio, y hay grupos o corporaciones que se arman de poder acompañar y de poder ayudar a decidir a niños de 3, 5 años, porque en esa edad ellos se sienten que son niñas. Sí. ¿Qué es lo que hace un adulto, los papás en este caso, y que no lo hacemos en crítica, pero sí lo hacemos como un debate y una conversación? ¿Qué hace un papá tomando una decisión o respetando una decisión de un niño de 3 años o de 5 años que se siente niña y que ellos lo que hacen es ponerle vestido y cartera? Claro. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos frente a esa realidad, a esos genes? Son genes que vienen por familia, por heredad, ¿cierto? Por herencia familiar. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos para poder avanzar en este tema y que un niño, como nos decía Camila como psicóloga, un niño de 5 años no puede tener una decisión de lo que va a hacer en su vida? Mira, sabe que es un tema difícil porque acá, bueno, todos tenemos hijos, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasa con la iglesia? Muchas veces desde el púlpito se predica, no o sea, está bíblicamente, digamos, dice los hombres con hombres no se pueden tener a morir y todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos rostro? Cuando Claro. es parte de nuestros hijos, de nuestra Claro. familia, Cuando nos toca, y tiene claro, la nos necesidad de buscar a Dios, tiene la necesidad de reencontrarse espiritualmente. ¿Qué hacemos con esa persona o ese niño o niña? Porque también se da la otra parte del lesbianismo. Entonces, esta es una realidad que estamos enfrentados día a día. Ajá. Y hoy más que nunca, porque vemos, antiguamente no se veía, ¿verdad? Gente tomada de la mano del mismo sexo, Era más o abrazado, escondido, o dándose claro. un beso, pero hoy es una realidad. Entonces, ¿qué pasa si es parte de nuestros hijos los que están ahí viviendo esta experiencia? ¿Cómo lo verían ustedes, aparte de lo que estamos comentando? Difícil, creo yo, cuando uno tiene una como visión cristiana donde uno acepta que el plan de Dios es un hombre y una mujer, y así uno también imagina la proyección de sus hijos. Es difícil. Claro. Pero ahí es donde la pregunta es más profunda y dice, ¿yo amo a mi hijo por lo que hace o porque es mi hijo? Entonces ahí creo que las cosas van cambiando, y esa es un poco la mirada de Dios también. ¿Nos ama porque nos portamos bien? ¿Porque no pecamos? ¿Por eso nos ama? ¿O por el solo afecto de su voluntad? Entonces nosotros, si queremos ser seguidores de Dios y nos imitadores de Él también, deberíamos imitar eso. Yo te amo no porque haces cosas buenas o malas, porque el amor es una decisión de cubrir, de cobijar, y los que creemos en el poder del amor real, podemos ver también que el amor es transformador. Yo tengo un montón de experiencias. Yo soy diseñador de ambientes de profesión. Entonces he tenido mucho contacto con mucha gente homosexual porque me crié en los entornos de diseñadores de vestuario, diseñadores de ambientes, donde el ambiente gira en torno más a la homosexualidad, a la sensibilidad. Y pasa que después de un rato de compartir abiertamente tú con amigos y tener relación profunda con ellos de ser humano, ya eso pasa a un segundo plano. O sea, no, yo no digo que no sea pecado, no, digo que empiezas a conectar con el ser humano, Claro. como debería ser, por lo demás. Pero hay un prejuicio muy grande solo por el hecho de que alguien tenga una orientación, una decisión o haya sido homosexual. Uno ya pone un muro enorme y cuesta mucho alcanzar a llegar al ser humano. ¿Ya? Y cuando llega a decir, ¿y por qué me costó tanto llegar? Entonces vuelvo a decir que tenemos una moralidad muy desordenada, creo, en la sociedad. Incluso la sociedad cristiana tiene una doble moralidad muy fuerte. Y eso hace muy mal porque pone a unos en el lado de los buenos y al otro lado automático Y de hecho en el catolicismo también se da algo muy similar, porque claro, si bien es cierto, el catolicismo no te prohíbe directamente, pero sí está la castidad.
De hecho, Claro. tenemos muchos curas, ¿verdad? O padres, no sé cómo le puede decir usted, Sacerdotes. que tenían precisamente este problema y abusaron de muchos niños en la Iglesia Católica, producto de su tendencia Sí, homosexual. claro. Entonces, es un tema, Camila, que hay que enfrentarlo, pero ¿cómo lo podemos dar a conocer las herramientas que necesita la gente, los padres, la familia, que en este caso está viéndonos? Yo creo que es importante a veces conectar desde la empatía. Conectar desde ahí, posicionarnos en como decía acá Cristian, de cuando nos toca a nosotros, cuando tú decías, ¿qué pasa cuando nos toca a nosotros? ¿Actuamos con la misma moral? ¿Tenemos el mismo prejuicio? Entonces yo creo que posicionarnos desde esa postura de tener empatía con el otro. ¿Qué va a sentir el otro con mi prejuicio? ¿Qué va a sentir el otro? ¿Se va a sentir bien? ¿Se va a sentir cómodo? Actuar desde ahí y desde el amor también, como lo haría Cristo. Yo creo que es importante eso, actuar desde el amor con la otra persona. Hay un artículo que se publicó hace un tiempo atrás donde se le pidió la opinión a varios pastores a lo largo de Chile. Y se basó netamente en el tema de la homosexualidad y la inclusividad dentro de las iglesias. Y se le preguntó a pastores que estuvieran dispuestos al diálogo sobre la inclusividad. ¿Y qué decían estos pastores? Que todavía sigue siendo un tema muy, muy tabú, que a veces hacían preguntas y las personas que se sentían con una orientación sexual distinta se acercaban a ellos para comunicárselo. Y no se hacía abiertamente, porque por lo mismo hay una conducta muy moralista todavía dentro de la iglesia. Y que en el fondo son dañinas también. Son dañinas para el que tiene una orientación sexual distinta. Lo que pasa es que la iglesia no desde muchos años, incluso en este tiempo que estamos muy abiertos a poder hablar temas, a poder expresar, en la iglesia no se habla, no se conversa, los pastores no sé, pienso yo, en la mayoría de que yo conozco la sexualidad, no es un tema que se habla abiertamente, porque uno es bueno para criticar, es decir, oye, para apartar a este tipo de personas en esta condición, pero uno se ha acercado a decir qué pasó con tu infancia. Como Román decía, hay muchos niños, nosotros en nuestro ministerio tenemos los retiros de sanidad y de liberación dentro de nuestro ministerio, y cuando nosotros vivimos esos retiros, tú no te imaginas cómo te encuentras con unas verdades increíbles y tú dices, ¿cómo esta persona pudo vivir toda su vida con esto escondido? Porque fue violado por el abuelo, porque fueron violados por los tíos, porque fueron violados por gente cercana, por amigos de familia, y que de repente nosotros criticamos, apartamos a esta gente que llegó a esta condición de ser homosexual o lesbiana, y no nos damos el tiempo de decir, ¿qué pasó en tu infancia? ¿Cómo viviste tú tu etapa cuando niño? Bueno, voy a dejar una pregunta planteada para todos. ¿Qué pasaría, Cristian, por ejemplo, para ti y para el panel también de Silvana y Camila, si llega un homosexual a tu iglesia? ¿Lo recibes, lo rechazas? Automáticamente sí. Lo recibo, recibes? lo abrazo. No puedo responder por el total de la iglesia, porque tampoco puedo manipular lo que ellos sientan, pero puedo enseñar sobre eso. Me pasó, y es un tema de conversación que tuvimos ya. Okay, pero tú dices que se puede manipular este tema dentro de la iglesia. Yo no puedo manipular el pensamiento de las personas, porque yo no puedo hacer que alguien cambie la moralidad de un día para otro. Pero no puedo aceptar el hecho de... A ver, no puedo no aceptar a alguien porque alguien se enoje. Claro. Porque hay convicciones detrás de eso. La convicción es... O sea, vemos las parábolas, vayan por el mundo, vayan por los caminos y traigan a todos los que no estaban invitados a las bodas. Claro. Están todos invitados porque los que querían no vinieron. Entonces, el mensaje es para todo. El mensaje de amor. No es el mensaje de dejar la homosexualidad. El mensaje es de perdón. El mensaje es de vida eterna, de sanidad de tu alma. De eso se trata el mensaje del Evangelio. Pero tú, por ejemplo, ya, llega la persona... recibe a Cristo en su corazón. Y aunque ¿verdad? no lo reciba igual. Ya, aunque no lo reciba igual. Sí. Pero ¿qué pasa después? Porque él quiere seguir participando en la iglesia. Por supuesto. Quiere vivir todo el proceso de aprender, de ir, no sé, a algún estudio, no sé, la realidad de muchas iglesias, pero por lo menos lo que yo te puedo decir es hay un proceso, digamos, para ser parte de la iglesia. ¿Qué pasa cuando él quiere hacer todo eso, pero no quiere cambiar su condición homosexual? Lo mismo que haría con un mentiroso.
¿qué harías? Trataría de seguir enseñándole, Claro. pondría ciertos límites, pero no haría algo diferente con un Y si mentiroso. quisiera que un cantar, por homosexual. ejemplo. No. Lo mismo que haría con un mentiroso. Y si quiere participar en la cena. Lo mismo que haría con un mentiroso. O sea, estaría ¿Un homosexual no podría constantemente participar de la cambiándolo? Santa Cena? O sea, estaría mismo que un constantemente mentiroso. enseñándole. ¿Ah? Estaría, Estaría constantemente enseñando. o sea, pero no podría participar entonces de todo lo que es el movimiento de la iglesia. Yo creo que sí. Entonces, ¿para qué iría? No, lo que pasa es que ¿Para Digo qué yo, iría? no sé. yo digo, no. Perdón, Yo pienso, discúlpame, yo interesante. pienso que esta pregunta va de la mano con lo que la iglesia hace de rechazar. O sea, sabemos que a lo mejor algo tan espiritual dentro de todo lo que es un movimiento, una iglesia, obviamente él tiene que pasar proceso, pero también tenemos que ponernos en el proceso de que hay personas con esta condición que van a recibir a Cristo y van a cambiar así de rápido. Pero también hay otros que no, tienen un ¿Pero proceso qué pasa con esas personas que diferente. no cambian, que no Yo y creo que quieren llega el momento participar? que Mira, cambia. hay una serie, no me recuerdo, Green, algo de Green, en Netflix, donde precisamente el que dirigía Pasa, la sí. alabanza era un Era homosexual. homosexual, y lo Homosexual, fueron sí. a buscar a la iglesia. Sí. Entonces ahí hay una mentalidad de decir, bueno, si él quieren que cambie y no quieren que participe en nada de lo que está en Pero la ya iglesia. estaba dirigiendo la alabanza. O sea, Por eso te digo, era una- pero sigue su condición y sigue con su esposo porque estaba casado. Yo conozco pastores, Sí. ministros de alabanza, hijos de ministros de alabanza, que están sirviendo en el ministerio Y y que que son son- Ya, homosexuales. queremos nombres. Oye, oye, una de las cosas que se, No. que se comenta ahí en No, todo sí, el medio, claro. bueno, queremos que la gente que está Ahí yo me hago conectada con una nosotros, pregunta, yo me hago una pregunta. ¿Ser homosexual es consumar un acto sexual carnal o tener pensamiento homosexual? pero lo Es que que sea ahí es pensamiento distinto. Ahí, de bueno, carne. Camila, yo creo que- Camila, yo creo ¿eh? que eso es lo que podría a lo mejor Entrar en debate ahora. entrar en claro. debate dentro de la iglesia. Ajá. Yo puedo ser homosexual, pero ¿qué represento a lo mejor para los demás el ser Claro. homosexual? Claro. El que me vea de la mano con alguien, el que me esté besando. ¿Qué es lo que le molesta al cristiano? Que una Yo creo persona que sea todas esas homosexual. y todas las anteriores. Porque claro, es raro, por ejemplo, para uno en algún minuto ver alguna situación así, es raro, o Sí, sea, claro. no está acostumbrado. Pero yo soy a súper medida, abierto de mente, pero me provoca. Ya, Me pero provoca, por sí. ejemplo, si lamentablemente hemos visto y hemos sabido que hijos de pastores ya grandes, adultos, se encuentran con la información de que su hijo es gay. Sí. ¿Dónde se desenfocó? ¿Dónde se perdió? Si obviamente está recibiendo palabra, está recibiendo vida, está siendo ministrado, está congregándose. ¿En qué momento se desenfoca? También yo creo que ahí uno, como cristiano, debe esperar la obra del Señor en esa persona. Claro, exacto. Yo creo que es importante también posicionarnos desde ahí porque primero no debemos juzgar. Yo creo que ese trabajo se lo vamos a dejar a Dios. Esa es pega de Él, no de nosotros. Entonces, desde ahí, desde esa mirada, yo creo que nosotros debemos posicionarnos y ver que en el fondo Dios debe actuar ahí, no nosotros, no nuestra fuerza, no Eso es nuestra verdad. voluntad. Por mucho que quizás yo le hable de la palabra, va a seguir siendo homosexual. Pero lo importante es tener fe y confiar en que el Señor va a poder hacer algo. Yo me declaro incompetente frente a las terapias homosexualidad. conversivas. Cambio, claro. Ya. Yo lo debo decir, siento que no funcionan, siento que carecen de Enmascaran simplemente. sí, enmascaran. Pero, ¿qué pasa con la esperanza? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con lo que debemos esperar que el Señor haga? Bueno, yo los quiero volver a poner el tema que yo les puse, la experiencia de una persona que era un hijo de un pastor, que lo obligaron a casarse, pero él sentía un amor verdadero por otra persona que era un hombre. Esta persona sufrió estando casado porque lo obligaron prácticamente a casarse, a tener familia, pero su interior estaba enamorado de un hombre. ¿Cómo lo vemos eso? ¿Cómo, es un amor verdadero lo que estamos viendo ahí o es una, no sé, una desorientación de su propia vida? Yo- Es que lo que pasa, perdón, Dale, la Ángela. atracción a algo equivocado, eso no es consciente. Eso no es por conciencia. O sea, eso es una emoción, un sentimiento. O sea, que- no está enamorado No, porque es sinceramente, equivocado. dices No, tú. es equivocado. Porque no es lo correcto.
Ahora, ¿qué hace que ese sentimiento o esa sensación, porque son más sensaciones las que salen hacia una persona, que es algo Y tú dices que no es amor, prohibido, entonces. algo ¿No es amor? equivocado? No es amor. Es una emoción equivocada. Claro, pienso yo que es una emoción equivocada. ¿Y qué piensan los demás? ¿Es amor o es un sentimiento Es equivocado? imposible que yo hable desde la cosmovisión personal, aunque tengo opinión, Claro. cuando abracé el cristianismo. Y cuando el cristianismo me habla de amor es súper simple. Entonces hay que entender desde la cosmovisión cristiana que es el amor, que tiene que ver con entrega, que tiene que ver con despojo, que tiene que ver con dejar el egoísmo de lado. Es el verdadero amor. Entonces, cuestionar si alguien está enamorado de otra persona porque simplemente desde el mismo sexo, es que es demasiado profundo como para poder evaluarlo yo. De repente igual hay una presión social de por medio. Es como, por ejemplo, ahora que viene Navidad. Ajá. Todo el mundo anda comprando regalos, Sí. ¿pero por qué? Porque hay una presión social de por medio. Absolutamente. Podría también ocurrir que en estas relaciones, tratando de demostrar algo que verdaderamente no se siente. Entonces, Puede ser. yo concuerdo Puede ser, con sí. Silvana en que diga, sí, puede ser a lo mejor un amor disfrazado por querer a lo mejor Ajá. ser parte de la sociedad. Tener una presión Tu social entorno, de por claro. medio. Tengo un caso de un adolescente, no sé, a ver, tiene que tener, yo lo conocí cuando tenía como 6, 7, que tenía visiblemente ciertas maneras de ser más femeninas que masculinas. Ya, pero a mí eso no me ha complicado nunca y traté de conocerlo como persona. Pero en alguna ocasión, en alguna relación cristiana, explotó en sus emociones, se desbordaron. Y dije, ¿qué te pasa? Entonces me dijo, necesito que conversemos, me dijo, ¿cachai? Como salir todas las personas que están ahí, conversamos, y ahí me comentó, me dijo, yo tengo cierta inclinación, me dice, me dijo, quiero serte sincero, me dijo, yo siento que no soy homosexual, pero hay mucho del pensamiento homosexual en mi vida que se ha ido como adoptando y siento este torbellino interno. ¿Pero por qué sucedió? Le digo, mira, lo que pasa es que en mi caso me hacían bullying en el colegio, me dijo. Claro. Y yo era un niño muy introvertido, lo soy, me dijo. Y increíblemente la gente que me cobijó fueron la gente del movimiento homosexual. Por un tema de la debilidad de las minorías, entre comillas, me cobijaron. Nunca me han hecho daño, nunca me han violado, todo lo contrario, han sido Claro. muy buenos amigos. Pero el ambiente El ambiente. cariño. no solo el cariño, sino la forma de ser en su totalidad. Lo aceptaron. Maneras, Podría inflexiones, predisponer el ambiente. inflexiones de voz, Claro. Sin criticar. pensamiento. Lo fui adoptando. Estuve muy cercano porque ellos en realidad eran como mi escudo en el colegio y me aceptaban que yo era heterosexual, pero me pasaba como parte de ello para cubrirme. ¿Ya? Entonces yo me fui un poco como por amor a lo que estaban haciendo a mí, adoptando las formas, todo. Y ahora de repente me empiezo a cuestionar si yo no tengo tanta intención de que me guste una mujer o no me ha pasado. Me empiezo a preguntar si yo también soy. Entonces, en esa lucha. Y yo Bueno. le dije, no tenéis que atraparte ahí, le dije. Bueno, ahora una pregunta para el panel nuevamente, chiquillos, para que debatamos. Si Dios es el creador de cada persona, ¿ya? ¿Cómo interpretamos entonces la iglesia cristiana la existencia de esta orientación sexual, homosexual? Porque Él nos creó heterosexuales, ¿ya? Entonces es caída, diversidad, estamos hablando de personas que en el camino se desviaron. ¿Cómo lo plantean ustedes frente a esta temática de Dios creando a cada persona? Yo creo que fuimos creados hombre y mujer. Eso es lo que la palabra dice. Ahora, todo influye en lo que uno abre el corazón. Por ejemplo, recién lo que estábamos diciendo, el ambiente que uno se rodea, ¿cierto? Es lo que también va formándote y va cambiando la realidad de Dios. Y la realidad de Dios es que tú naciste siendo mujer y Pero, hombre. por ejemplo, tú en un minuto dijiste que habían personas que nacieron en la cuna cristiana, hijos de Claro. pastores, que de pronto se abrieron a esta desenfocaron. tendencia. Claro. ¿Cómo lo vemos ahí? Lamentable, porque yo creo que la otra Porque vez- había un ambiente cristiano, ¿te fijas? Sí, Había palabras. en otro programa conversábamos con Cristian y una de las cosas importantes que Cristian hace saber es el estar ahí, el pastorear, el estar preocupado. O sea, si yo estoy en una iglesia que un pastor no está preocupado de qué está pasando conmigo, el otro día, ¿con quién estábamos conversando? Decía, noté ayer en nuestra reunión, ¿cómo tú notas que tu hija
cuando ya tiene 8, 9 años, 10 años, decía el pastor predicando, que algo está pasando en su sexualidad. Y lo comentó y dijo, se encrespó las pestañas. Oye, mira, se está poniendo un poquito de brillo. Se pintó la uña. Se pintó la uña, los labios, porque algo le está llamando su atención, algo le está gustando. Asimismo, dentro de la iglesia, los pastores deben estar, no sé, Cristian, cómo decir la palabra, sus ojos abiertos, atentos a lo que está sucediendo, ¿cierto?, dentro de tu iglesia. Y los miembros de la iglesia deben ser pastoreados, más nuestros hijos. De verdad que no me pongo en una situación de crítica, pero hay cosas que a veces nosotros abrimos brecha al enemigo, y usted sabe que el enemigo dice la palabra que él viene a matar y a destruir. Él no va a venir a hacer cariño a tu familia, a tus hijos, si nosotros no estamos pendientes, capturando la atmósfera que nuestros hijos, nuestra iglesia está viviendo, se nos va a ir de las manos. Esa es mi opinión. Camila, de la parte científica, psicológica, que fue como la primera pregunta que hicimos, ¿no? Que viene un poco a aumentar esta pregunta que estaba haciendo a usted. Que Dios nos creó a cada uno, pero la parte científica, tú me dices que desde el vientre vienen con esa tendencia. ¿Por qué se desarrolla en realidad? No sé si habrá algún estudio que te diga que efectivamente la persona nace con esa tendencia. Porque para mí, por ejemplo, si yo tengo esta taza llena de ketchup y el ketchup quiere ser mostaza, imposible. Entonces, ¿cómo nace con tendencia? ¿Me puedo separar un poquito de la profesión? Sí, sepárate, por favor. Como cristiana, yo creo que Dios creó al hombre y a la mujer. Y la ciencia dice otra cosa, dice que podrían venir predispuestos con... no hay un gen específico de homosexualidad o lesbianismo, no lo hay, no hay estudios que revelen eso todavía. Pero yo creo que es importante la visión de Dios. Es importante, si yo creo que Dios creó al hombre y a la mujer, tener esa postura como crianza para mis hijas, para nuestros hijos. De enseñar con la palabra lo que la palabra dice. Ahora, si biológicamente un día a mí me dice mi hija, mamá, me gustan las mujeres, sabes que hoy día no tienes la madurez cerebral necesaria quizás para hoy día decidir qué es lo que quieres hacer con tu orientación sexual. No la tienes todavía. Entonces, mientras tanto, trabajo en lo que dice la palabra. Esa es mi posición, pero no como psicóloga. La psicología me dice otra cosa. Claro. La psicología es una ciencia exacta, por decirlo así. Pero y no entra mucho ni la espiritualidad, ni la religión, no entra en las ciencias de la psicología. Entonces, si yo me posiciono desde mi visión como mamá, esa es mi visión. Mi hija hoy día no tiene la edad suficiente ni la madurez biológica para decidir qué sexo quiere tener, qué orientación sexual quiere tener. No la tiene. Mi trabajo va a estar hasta cuando yo le enseñe de Cristo y le enseñe su palabra. Ella después decidirá si quiere seguir o no a Cristo. Buen punto. Buen punto. Mira, lo que pasa es que estaba analizando mientras Camila estaba desarrollando el tema, recordándome hace muy poco también en un programa de televisión una persona, un cantante dijo, oye, yo soy gay. Pero él dio esa declaración, pero también en un minuto dijo, yo también fui predicador, estaba en las calles, fui participante de una iglesia, de familia y todo lo demás, pero si tú lo ves ahora, tú ves una mujer porque se transformó, o sea, es como el libro que estuvo en polémica en un debate presidencial que decía Ariel es una niña. Entonces, el tipo no tan solo cambió de su forma de expresarse, su forma de mostrar sus sentimientos, sino que también físicamente. ¿Cómo podemos debatir esa realidad que también hoy día más que nunca lo estamos viviendo, Cristian o Camila? Cualquiera del panel. Yo tengo una mirada acerca de, por ejemplo, si bien, como dice Camila, todavía no hay estudios concluyentes acerca de una demostración de un gen que no predisponga, que en el fondo sea homosexual, una cuestión
predisposición ambiental, social, psicológica, y otra es ser. Ya no hay nada que hacer, o sea, como no hay nada que hacer. Yo creo en la predisposición y creo que como aquí hay filosofía cristiana, no es teología. Así como heredamos el gen del pecado, porque el cristianismo establece que nosotros heredamos el pecado. Un bebé que nace con una naturaleza de pecado, ¿ya? Su naturaleza va a hacer que él se incline al pecado constantemente. Pero Cristo vino a solucionar esa problemática a través de su obra redentora. Entonces, una persona que nace en pecado no es que solo peca, él vive en pecado hasta que es regenerado por Cristo y desde ahí empieza a decidir si quiere pecar o no quiere pecar. Va a tener la inclinación natural hasta el día que se muera en pecar, pero va a tener la solución. Una persona que es homosexual podría estar estimulada, muy empujada incluso, sin culpa alguna, haber visto solo ese ambiente. Y su decisión era seguir eso de forma natural. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Cristo? Como algo transgeneracional. Absolutamente. En el fondo. Puede transferirse desde los abuelos, padres, etcétera. Sí. Bueno, hay estudios que sí establecen que obviamente hay una predisposición mucho más potente, habiendo abuelos, padres homosexuales, los hijos también, ¿ya? O muchos, ¿ya? Entonces, ¿qué digo con esto? Digo que aún Cristo, así como el pecado vino por Adán y fue liberado por Cristo, Él puede liberar esa postura generacional. Entonces, si la ciencia un día me viene a decir que hay un gen, lo veo absolutamente imposible yo, pero si hay una predisposición genética, digo, sí, puede ser, claro, obvio, puedo transmitir. De hecho, hay cosas que se transmiten a través de los genes, como culturalmente, hay muchas cosas que se transmiten a través de los genes, ¿ya? ¿Y podría haber una predisposición? Podría. ¿Eso quiere decir que Dios no puede transformar eso a la idea de Él original? Por supuesto, porque su idea fue mucho antes de la creación del mundo. Cuando yo le empiezo a explicar a un homosexual que Dios tiene un plan con la humanidad, no tiene que ver con tus hechos, tiene que ver, y quiero que veas ese plan. Vea, falta modelar. El mundo está modelando para nuestros niños y jóvenes algo erróneo desde la concepción bíblica. Pero el cristianismo no está modelando el cristianismo, está hablando de cristianismo. Entonces nos equivocamos, chiquilla, en corregir en la iglesia a un homosexual. No, estoy diciendo que debes vivir el cristianismo, no hablarlo solamente. Pero la iglesia corrige, por ejemplo, por lo que yo te decía. Los fariseos también corregían. La forma que momento atrás. corrija. Los fariseos también corregían. Sí, por eso te digo, ¿estamos mal entonces corrigiendo? ¿No debemos corregir? Porque No, debemos dije, aceptarlo. hay que entonces. corregir y vivir. Yo creo que más que corregir es educar. Educar. Educar Eso. porque la persona educación que también viene, corrige, claro, obvio. sí, de Es que, alguna forma, pero espera, corregir no se me ve calza. como más brusco, así No como me calza tú eres el corregir o educar. No me calza. ¿Por qué razón? Ajá. Porque si la persona quiere participar en algo, vuelvo a insistir, en teatro, en música, dentro de la iglesia, dando una clase, exponer algo, no lo van a dejar porque él no va a corregir, sino que va a seguir siendo homosexual. Entonces, ¿cómo lo hacemos participar dentro de la iglesia, aceptando su misma condición? No lo entiendo eso. Camila, Cristian, Silvana. Es que hay ciertas áreas que yo creo que una persona puede aportar y sentirse involucrado, Camila, o sentirse incluido, ¿cierto? Absolutamente. Hablemos de la inclusión, ¿cierto? ¿Cómo yo lo hago ser parte de algunas actividades? Pero hace un rato estábamos hablando de ser ministro de altar, es complicado. Estar parado predicando la palabra también es complicado. Yo creo que hay formas y formas en la cual nosotros podemos incluir o hacer parte de una persona que está en proceso, porque de verdad que el enemigo ha disfrazado esto, porque esto fue creado por Dios. El amor, el sexo, el amor entre la familia es una creación desde el principio de Dios, y Dios creó al hombre y a la mujer para procrear, ¿cierto? Para nacer, para que nosotros, todo el mundo pudiera nacer. Entonces el enemigo se ha tratado y ha ensuciado la realidad, verdad creada por Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder no hacer parte, no involucrar, no creer? Y también ahí está, o sea, ¿usted cree o no cree que Dios puede transformar una vida? Sí, claro. Ahí ¿Qué está. es lo que Pero estoy ¿puedo encender entregando? un poquito más la cosa? Claro. Ya, Enciéndala. ¿qué pasa Benzina, si dale. dentro de... Dale, benzina. más benzina aquí al fuego. ¿Qué Gasolina pasa de si cuarto. hay pastores
que están ocultando una homosexualidad y son ungidos y dan y entregan palabra de Dios y por supuesto dan todo la unción, pero ocultamente igual son homosexuales o inclusive también lesbianas. Yo creo ¿Qué que podemos hacer ahí? La Biblia dice que mi pueblo erró no por falta ni buena ni mala ideas, ni mucha ni mala oración. Así es. Porque le faltó conocimiento. Acerca de cuál es el plan de Dios, quién es Dios, cuál es su carácter. Entonces, voy a hacer un análisis simple. Para ser pastor, la Biblia establece que hay varias características que deben vivir en ti. Entre ellos está la austeridad, la integridad, ser hospedador, ser no dado a esto, lo otro, etcétera, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué pasa si yo veo pastores que hoy día no cumplen ni la mitad de eso? Pero avalamos eso. Claro. Pero basta que un pastor sea afeminado, no, y rajamos. ¿Estoy bajando el estándar moral? No, estoy diciendo que tenemos inconsecuencia. Entonces lo que tenemos que hacer es educar y decir... Pastorear. Debes dejarte guiar. Si quieres ser un servidor del reino, tienes que imitar a tu maestro. Tu maestro tenía estas características y debes caminar. Tienes que representar lo que él establece por leyes del reino. Entonces, si Dios creó a un hombre y una mujer, hay un plan en esto, yo debo abrazar eso. Pero para que la gente llegue a abrazar eso, primero tiene que sentir el reino en él. Amor, perdón, que es lo que Cristo trajo a todos nosotros. Yo no le sirvo a él porque tengo miedo de ir al infierno. Yo le sirvo a él porque me sentí amado, perdonado, completo. Y muchas de las cosas que están dentro mío, que están mal, y que me encanta hacer, porque si no, no lo haría, las dejo por amor a él. Yo creo que ahí va el punto. Tengo que mostrarle a Jesús. Yo tengo la convicción de que Jesús es la persona más hermosa del universo, en la palabra encarnada. Ahí está la Biblia completa, está en él. Si logro mostrarle a Jesús a un homosexual, va a lograr ver lo que está detrás de Jesús, detrás de su plan, y ese hombre va a abrazar esa fe. Aunque le cueste, todavía le pueden gustar los hombres, las mujeres. Pero mira, yo he sabido, bueno, porque esta noticia salió a través del Fox y varios medios de comunicación en Estados Unidos, donde un pastor dijo, ¿saben qué más? Ya no aguanto y voy, no aguanto más, dijo. Entonces, ya sabría, dijo, ya, soy gay, soy homosexual, y a partir de ahora invito a la comunidad LGTB para que participe dentro de mi iglesia, y ahora cambió tan radicalmente que tampoco usa corbata ni terno, sino que se viste de mujer. Sí. Usa faldas. Sí. Vestidos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Es distinto. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es distinto? Porque lo que yo te estoy hablando. Primero, creo que para él tiene que haber sido horrible llevar ese peso. Horrible. Pero fíjate que hay algo interesante. Puede ser por plata, puede ser... Yo no voy a juzgar eso. Pero no quiso dejar su fe. Solo quería decir la verdad. Entonces, ¿está bien o está mal? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que... Y no me tratís de ¿cómo se llama? De dualista, porque no es eso. Quiero ver el fondo. Y el fondo es... Ese hombre no aguantó más, como pero no quiso dejar la fe. Claro. No quiso ¿Por dejar qué? la fe. ¿Por qué? No quiso dejar la fe e invitó a los que estaban viviendo lo mismo. Pero ahí es donde yo tengo que poner un punto y digo, está bien decir la verdad, está bien que invites al desvalido, pero no por eso las leyes del reino van a cambiar. Te Entonces, sigo amando. ¿qué medimos? ¿Qué medimos ahí entonces? Yo lo que haría es que él parara en su función pastoral, pero que fuera abrazado como un hermano en la fe. Y toda esa gente que lo sigue, vengan, la comunidad, vengan, vamos. pero él se va a detener entonces. Sí, y si se tienen que ir, se tienen que ir. Mi oveja oye mi voz y el buen pastor oye, conoce a sus ovejas, déjalos. Yo no voy a transar el mensaje, yo un domingo, porque hayan 5 homosexuales en la comunidad, no voy a dejar de decir que el plan de Dios es que hay un hombre y una mujer. Claro. Recuerden lo que dijo Moisés cuando tenía un problema de los separados entre medio del pueblo. Dijo, mire, tienen la embarrada, se están metiendo estos con otros, el tío, el primo. Ordenemos esta cuestión, dijo, y las cartas de divorcio ordenó, ¿me entiendes? Pero hizo una aclaración muy buena, dijo, tengo que aclarar que al principio esto no era así. El plan de Dios nunca ha sido que alguien se separe. Se distorsiona la verdad. Pero tengo que ordenar porque esta cuestión está desordenadísima y vamos a reconstruir desde ahí. ¿Ya? Él aclara muy bien. La realidad del mundo hoy día es que está muy metido y tenemos que tratar de acercar, ordenar, enseñar. Pero entiendo que van a haber muchas problemáticas
que van a aparecer pastores que quieren seguir su fe, pero no entienden que tienen que dejar ciertas cosas. Claro. Y hay gente que van a avalar eso y van a decir, no, Pero filo, Román también... Dios siempre quiso a los homosexuales como creación. Claro, pero Román también decía, ¿en qué momento un hijo de Dios, un pastor, puede tapar esto que está pasando o Ajá. la realidad que pasa dentro de las iglesias y que hemos visto testimonio? Entonces, cuidado ahí, cuidado, porque la creación de Dios es clara y esto nace del corazón. Sí, de verdad que la palabra de Dios dice que Él enfatizó mucho que todo lo que uno acciona con el cuerpo, con la mirada, con todo, nace y se posiciona en el corazón. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios siempre estemos, para eso es orar, para eso es postrarse, para eso es rendirte, porque esto es carne. Sí. Y sea pastor, sea hermano, sea líder de alabanza, quien sea, usted tiene que luchar contra las debilidades de la carne. David decía, cuando no quería adorar a Dios, cuando sentía que su carne se iba, y el testimonio del rey David es tremendo, él decía, oh alma mía, alaba a Jehová. O sea, si nosotros entendemos que esta cosa que es la carne nos va a hacer caer, Obvio. ¿cierto? Y algo nace y se mete dentro de nuestro corazón, tenemos que guardamos mucha apariencia en Sí. realidad. No somos capaces. Gracias. No somos capaces de decir, oye, yo estoy fallando en esto, Exactamente. reconozco que soy débil en esto, reconozco que esto me persigue. Si tú caíste en adulterio, si tú caíste en fornicación, si tú caíste en cada área de tu pecado, eso te va a perseguir por siempre. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tu corazón tiene que hacer? Guardarse, buscar de Dios. Si cada día tú te puedes rendir más al Señor, renunciar, liberarte, respira y vota. Hágalo, porque es la forma de sentirse, ¿cierto? Sentirse sincero. O sea, ¿por qué guardar apariencia? Yo tengo un testimonio que viví hace unos años atrás. Bueno, contarles que nosotros hace muchos años atrás con mi esposo fuimos pastores, pertenecimos a un ministerio y en el cual amábamos, un ministerio muy reconocido en Chile, y nos encontramos con la sorpresa que una pastora dentro de este ministerio se fue y se enamoró de su discípula y dejó a su esposo. ¿Y por qué entró al tema de ser lesbiana? Sí. De verdad que es una realidad que nos mata en el corazón, es una realidad que de repente no queremos reconocer. Por eso es importante que cuando tú te sientas débil en un área, para eso están los pastores. Pastores, pastoren a su iglesia. Simplemente no es para tener la iglesia más grande, la iglesia más llena, la iglesia más próspera. El llamado de un hijo de Dios es discipular, es estar ahí para quien te necesita, es escuchar lo que están pasando, porque de repente pastoreamos y creemos que pararnos en el altar o en el púlpito, no sé cómo tú le digas, entregar el mensaje y irte para tu casa, Eso es es. lo que se debe hacer. No es así. Tú debes involucrarte dentro de la gente, porque no queremos que el enemigo destruya la familia y cambie un contexto que fue creado por Dios. Camila, entonces, bajo ese parámetro que estamos viendo a través de esta exposición que ha hecho Silvana, ¿qué hacemos con el pastor entonces que ahora se viste de mujer? ¿Lo aceptamos apedrearlo, dentro de la ya iglesia? Le decimos, no sé, ahora es Cristina. Ahora era Ahora la Cristian, pastora ahora- Cristina. ¿Qué hacemos en realidad? Científicamente y también como tú, digamos, como cristiana. Como cristiana, yo creo que el llamado es súper claro. Dios nos llama a poder hablar de su palabra a otros, que puedan reconocer a Cristo como único Señor y Salvador. Y ese es el llamado que nosotros tenemos, y como tarea el hacer que vayan a la iglesia, que otros conozcan al Señor. Pero es difícil también porque aún está todo este estigma de que la homosexualidad es pecado. Somos todos pecadores. Somos todos pecadores y a la iglesia no va gente que es santa. Y si nos posicionamos desde que la homosexualidad es pecado, ¿qué debemos hacer? Invitar a esta gente a la iglesia. ¿Cómo vamos a lograr que haya gente que se salve si nosotros no vamos a ser puente para otros? Es importante ser puente y mostrarles a Cristo a todas las personas. Al homosexual, a la lesbiana, al que es ladrón, al que comete adulterio, al que va a la Entonces, iglesia ¿está de y acuerdo no con lo está que dice casado. Cristian? Que el pastor que se viste de mujer ahora tiene que dejar a la iglesia, tiene que dejar la congregación. Dije que tiene que dejar. No dijo que tenía que dejarla, dijo que... Que tenía que dejar la obra ministerial. Sí, Por Y eso. ser pastoreado. Dejar la labor ministerial. Eso, dejarla que de es lado. diferente que dejar la iglesia. Dejarla de lado. No. Dejar la labor ministerial.
Sí. Ajá. O sea, ¿estás de acuerdo? ¿En desacuerdo en hacer eso? Que haga Estoy de ese acuerdo. pastor. Estoy de acuerdo. Que salga Porque- entonces. que salga de sus siga labores desarrollando, ministeriales. ¿ya? Y que sea apartado, porque de alguna u otra forma esta persona debe ser a lo mejor ministrada o debe esperar quizás que el Señor obre en él. Ujú. Esa es yo creo que es mi posición, que hay que esperar que a lo mejor más educación, no sé, esperar que haya gente que le pueda aclarar algunas cosas, no sé. Yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan de la psicología es el acompañamiento y el involucrarse poco en la decisión final, pero yo proveo, acompaño, muestro como por espejo lo que te está pasando, te proveo de herramientas para la decisión humana. Fíjate que Dios no es muy diferente. ¿Ah? Me van a matar los teólogos reformados, pero no importa. Me encanta la visión del profeta que se enfrentó a los profetas de Baal, un pasaje bíblico. Y hacen tremendo milagro y después se esconden en una cueva lleno de miedo. A Elías, ¿Ya? profeta Elías. Y Dios le puede haber dicho, oye, vamos a hacer tremendo... Un tremendo milagro. ¿Qué más querías? Demostración de poder absoluto. ¿Qué más quieres que te demuestre? Pero me imagino que la carga emocional de lo que sucedió en ese momento, versus que la rabia que tenía la reina por ir a matarlo, Claro. lo hizo arrancar con temor. Y Dios le dice, oye, pues si ya estuve contigo, vamos, matemos hasta... ¿Qué es lo que hizo Dios? Déjalo. Come, aliméntate y después vamos a seguir. Pero necesito que te regules emocionalmente. O sea, hizo como un reseteo. Volviendo a lo del pastor. Ujú. Yo creo que ese pastor no explotó, no pudo más porque no tuvo más ayuda antes. Ujú. Muchos pastores están solos. Porque la sociedad o la cultura cristiana los obliga a estar solos. Porque Él es el hombre de Dios. Él es de la En la visión, el de la cabeza. unción en la No cabeza. puedo decir La que estoy mal. No puedes El decir que pastor estás nunca mal, en la exactamente. cabeza. A mí lo primero que me explicaron para ser ¿Cómo el pastor, pastor va a pedir tú no eres ayuda? la cabeza de Claro. nada, no puedes serlo. Cristo es la cabeza, tú eres parte del equipo pastoral de Dios. Entonces, cuando tú te sientes oveja igual o parte de este reino, te sientes con la libertad de un día hablar con... Si no tienes más pastores en tu comunidad, busca otro Ahí en siervo la de Dios. paternidad. Estoy mal, Claro. tengo un conflicto, me están gustando los hombres, siempre me han gustado. No quiero dejar el ministerio, amigo, necesito que tú puedes venir a predicar un mes, yo voy a hacer un retiro, necesito apoyo. Y por último, ¿sabes qué? No puedo seguir adelante como pastor porque esto me sobrepasó. Pero así yo no le transfiero a la congregación Entonces la este iglesia problema. hemos fallado. Absolutamente. Hemos fallado absolutamente desde el Si estamos así, ¿cómo 2025 vamos a Lo que pasa es que alcanzar el hombre al se que A está otro, perdido? ¿cómo No puedo. alcanzamos a otro? El hombre se idolatra porque en este caso lo que habla Cristian de poder tener la capacidad de poder decir necesito ayuda, tú como pastor, tenemos en la mentalidad que el pastor no es el pastor, es el pastor, visto allá arriba, no puede equivocarse, no puede fallar, ¿cierto? Entonces, me fue la idea donde me... Entonces, nosotros como líderes tenemos que estar capacitados para poder enfrentar la situación que estamos viviendo, capaces de decir, oye, estoy fallando, necesito ayuda, algo está pasando. Ahí va la idea. Ahí es donde también cumple una función muy importante, que es la paternidad. Si usted está liderando un ministerio solo, sin una paternidad, sin una cobertura, alguien sobre usted, nadie, ni usted ni yo, aunque sea apóstol, pastor, lo que sea, es tan sabio, tiene tanta fuerza para poder enfrentar todo lo que viene sin una ayuda. Jesucristo necesitó la ayuda de sus discípulos para poder expandir el reino. ¿Por qué usted no puede necesitar una ayuda, tener la capacidad? Jesús invitaba a sus discípulos, apóyenme a orar, vengan conmigo, acompáñenme, no se duerman, le decía a sus discípulos. Nosotros también, como hijos de Dios, usted como pastor, puede reconocer lo que está viviendo, pida ayuda, crea que Dios puede solucionar, sí, porque la palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como Cristian decía, necesito apartarme un tiempo, porque quiero que lo que yo estoy viviendo no poder afectar a los demás, porque recuerde que de todo eso vamos a dar cuenta delante del Señor. Claro. Ay, de Atención, aquel. chiquillos. Otra pregunta Claro. para el panel, Dale, por dale, favor. dale, dale. Allá, vamos, redoble de tambores, porque siguiendo la temática de ustedes que han estado planteando, ¿estamos respondiendo preguntas espirituales con ciencia o preguntas con ciencia con espiritualidad? ¿Cuál, en definitiva, dónde está el riesgo aquí en todo esto? Porque en realidad estamos peleando una batalla equivocada, posiblemente tratando de
dar una respuesta científica, pero cuando se debe dar una respuesta espiritual. Y así, ¿cómo lo ves tú, Cristian? Yo y mis respuestas siempre son preguntas. ¿La fe está peleada con la ciencia? No, yo creo que la ciencia está al servicio de la fe cuando tenemos las convicciones de que Él es el eterno. Entonces, no sé, los últimos 500 años la ciencia simplemente ha venido a reafirmar muchas de las cosas que estaban escritas siempre. Entonces, creo que primero no hay una discusión entre la ciencia y la fe. Hay un problema de ideologización y de la religión de los que viven, porque la ciencia se transforma en religión también, porque a veces defiende como si fuera absolutamente algo cierto y se han caído una tras otra, así que después tienen que defender lo que no defendían. Entonces es una religión igual. No creo, yo creo que es una herramienta que tiene que estar al servicio de la fe. Para aclarar por lo menos mi postura, ya para que me vean en pantalla, hola. Creo que Dios no se ha equivocado, que Dios es santo, perfecto, eterno y capaz de poder establecer como creador del ser humano cuál es la forma mejor de proyectar a un ser humano, la mejor forma de desarrollar a un ser humano, de hacerlo feliz, de estar en paz y ser próspero en todas las áreas de su vida. Él sabe. El problema está en que nosotros decidimos alejarnos de Dios y eso nos provocó una problemática profunda que hace que todo se distorsione. Partamos de ahí un poco lo que decía la Silvana. Y cuando esto se distorsiona, da para lo que sea. Claro. Puedes Una ir puerta hasta abierta. donde quieras. Claro. Yo soy potencial homicida. Déjenlo ahí. Si yo dejo que esta fluya, va a fluir para donde va. Es como cuando un auto está desalineado, yo suelto un volante y ¿saben dónde voy a quedar? Encajado. Aunque tenga la mejor intención, la suelto un poco y listo. La carne igual. Tú la alimentas, dejas de alimentar al espíritu y la carne va a hacer lo que hace la carne. Más fuerte, claro. Sí. Cuando ya eres consciente de eso, tú dices, entonces el único camino que me queda es alimentar el espíritu y bajar mi carnecita. Entonces creo yo que no tiene que ver con ciencia. La ciencia más bien establece los hechos. Así están. ¿Ya? ¿Y para ti, Camila? Concuerdo con Cristian. Yo creo que la ciencia y la fe no convergen. Entonces, de alguna otra forma... ay, se me fue la idea también. De la espiritualidad con la La ciencia. espiritualidad. No convergen, po. No convergen. La ciencia de por sí quiere ser siempre exacta, no equivocarse, no cometer errores. Y en lo espiritual, en lo humano, somos seres que nos equivocamos todo el rato. Entonces, en verdad que eso. ¿Para ti, Yo Silvana? creo que es como cuando tú vas al doctor. ¿Sí o no? Sí, tal cual. Tú estás en la iglesia y oran por ti y declaran sanidad y Dios puede provocar así el milagro de Dios. Pero si Dios no lo realiza, también hay un proceso y tú tienes que entender que la medicina va de la mano con lo que Dios también ha declarado por tu vida. O sea, tienes que seguir el proceso y Dios en el momento también puede provocar un milagro. Yo creo que todo lo que es la ciencia, todo lo que Dios ha permitido, ¿cierto? Va de la mano, pero como Cristian decía, del Creador. Cuando tú entiendes que todo lo que te rodea va de la mano del Creador, vamos a dar pasos importantes y la fe y la voluntad de Dios va a prevalecer. Mira, voy a hacer aquí la pauta tengo y voy a hacer una pregunta, la última ya para Algo ir me indica finalizando que todo este tema. siempre las últimas preguntas son como para que explote algo. Me imagino. Sí, puede ser, pero también para que nos relajemos. Puede ¿ya? también, sí, puede ser. Porque la cultura actual, Para bueno, que está le fuego está influyendo la cultura, ¿verdad? Las personas identificándolas como homosexuales. Y así también está el orgullo gay y todo lo demás. O es simplemente que ahora se atreven a reconocerlo más. Sí, yo creo que sí. Digamos, porque claro, era un tabú hace un tiempo atrás, ¿verdad? Que te dijeran gay, que te dijeran homosexual y como que daba vergüenza, pero ahora la cultura lo está aceptando. De hecho, hay películas cuando los creadores, dentro de los personajes, tienen que tener un Sí, homosexual, por parte. alguien que tenga alguna desviación, digamos, una orientación Condición. distinta. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Lo reconocemos o atrevemos a decirle mejor que no siga esta Yo creo que esta realidad? seguir el ejemplo del eterno Dios que es inmutable. La cultura puede variar, giren, hagan lo que quieran. La ley de Dios es la ley de Dios y ya, listo. Su plan de Dios es su plan. Recuerda que en Grecia, en el tiempo de Jesús, posterior y previo, en el periodo helenístico más que todo, la homosexualidad era una cuestión abierta. Pública. O sea, se habla de los baños públicos. La homosexualidad era una cuestión no solo aceptada, sino ya estaba
establecida. Aceptada. Entonces, O sea, lo aceptamos ahora. esta cuestión es cíclica. Ya, aceptamos entonces la homosexualidad, pero ¿qué pasa ahora con las otras comunidades que han ido creciendo también? Que son la LGTB más, por ejemplo, las personas que dicen, oye, yo me siento niño, 50 años, me siento niño Me de caso 5 con un años, árbol. o niña, y entonces Pero me la visto como palabra niña. semántica que ayuda a eso es yo me siento eso. Y yo también me siento flaco. O yo a veces, soy, y quiero que me cuando veo- reconozcan. cuando me veo- Pero sí es verdad, mira, me veo en el Quiero que me espejo en la reconozcan mañana, así. mi espejo es regalón. O sea, mi espejo, Según el espejo que yo tengas me digo siempre. así y Me siento me mal. pongo Claro, para acá hoy me siento- y ya. Y entonces, de repente vengo al estudio, prenden la cámara y digo, no. Oh. ¿Qué pasó? ¿En 20 minutos cambié? Un tema me de emoción. siento distinto. Los sentimientos y las emociones son súper... Pero hay personas que han ido cambiando esa formación, digamos, de sentirse niños también, ¿Sí? y sentirse no niños, sino que niña, siendo hombre. Pero aquí Se hay sienten. carencias. Sí, pues. Yo no es que lo avale, se siente. El sentimiento es algo real. Puede que se sienta. Entonces, por eso esta está persona- bueno. Por eso lo hace. ¿Sí? No tiene nada que ver con eso. Yo creo que puedes sentirlo. Lo que yo puedo decir, eso está bien. Así es el diseño de Dios. No puedo aseverarlo. No, porque yo creo por esto que es así. ¿Y qué pasa, chiquillos? Otra pregunta para el panel. Ya, Fernando. ¿Qué pasa cuando llega una persona y evidentemente homosexual o lesbiana y que en el proceso cambió? Dijo, ya, perfecto, voy a aceptar a Cristo como mi Salvador y voy a cambiar mi conducta. Y es una presión que le hace la misma iglesia a que tiene que buscar su familia, que tiene que buscar su forma de ver la vida como hombre o como mujer, o lo aceptamos siendo un homosexual nomás. Yo creo que es importante la aceptación. Hablemos también de lo que hemos hablado todo el rato, que es el tema de la inclusión. O sea, a la iglesia también va gente que no está casada y que también fue una de las cosas que está en la Biblia, que no debe fornicar. Entonces, si aceptamos al que no se casa y va a la iglesia igual, si aceptamos al que, no sé, la semana pasada igual tomó y dijo que no iba a tomar más, ¿por qué no nos aceptamos al que es homosexual? ¿Por qué? Y esperamos a lo mejor más adelante, no sé, ver cambios, que el Señor obre en él. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace el llamado a recibir a estas personas con orientación sexual distinta a la iglesia? ¿Por qué no los llamamos a un encuentro con Cristo? Muy bien, ¿cuántos minutos nos quedan, señor director? Estamos, ya, muchas gracias entonces, chiquillos. ¿Ya están? Un gran tema, sí, ya Bueno. estamos listos. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Difícil en algunas cosas, pero bien. Estamos Sí, vivos. porque, Tenemos claro, vida. había una- Sí, tuvimos una experiencia triste por ahí Sí, bueno. de un fallecimiento de un adolescente. ¿Qué que podría justo ser tema? Ser tema, que quizás va- más puede adelante. ser un hablar tema sobre más eso. adelante, ¿ya? Pero reflexivo, aprendiendo y disfrutando también de la vida, y hay que aprovecharla. Entonces, vida nos vino a dar vida abundante para que la disfrutemos. Hagámoslo, no perdamos tiempo en eso. Chiquillas, Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, esperamos los comentarios también, porque la idea es poder saber qué es lo que tú opinas con este tema tan importante como iglesia, que también son temas que no debemos ser temas tabú ni no hablarlo en la iglesia. Tenemos que compartirlo con nuestros adolescentes, con todo, porque es un tema muy importante que Dios también quiere que sea en el conocimiento, en el entendimiento de su palabra. Así que muchas gracias, nos encontramos. Camila, muchas gracias por venir y ser No, parte de gracias a nuestro ustedes. Fuego Cruzado. Gracias a ustedes. Hacemos también el llamado hacia la empatía, la solidaridad. Oye, la vamos a seguir invitando a la Camila. Sí, La vamos a solidaridad. seguir invitando, señor director. Que Ya. venga nomás. Perfecto, muchas gracias y recuerden que este es un debate para que usted también opine a través de sus comentarios y haciendo un resumen de todo esto, bueno, algo que estaba compartiendo Cristian, el amor sobrepasa toda realidad. Por lo tanto, aceptar, digamos, tiene que ser parte también de nuestro ser. Y por supuesto, si usted está pasando por una situación así, bueno, trate de acercarse a una iglesia y buscar la ayuda de Dios. ¿Ya? Así que muchas gracias por todo lo que ustedes nos han comentado y por supuesto compartan, suscríbase, porque eso es fundamental para seguir en este Fuego Cruzado. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao.